Bienvenidos amigos a su programa de Cábala y Misticismo. Gustavo, ¿cómo estamos? Hola. El día de hoy vamos a iniciar una serie de programas tratando de explicar de una manera puntual y sencilla los conceptos más importantes de la Cábala. La idea es generar una especie de glosario de términos y conceptos cabalistas para que ustedes tengan como pues ahora sí un lugar a donde recurrir y decir, bueno, ¿y qué es esto y qué es lo otro, ¿no? Muchas veces cuando estamos leyendo algún texto cabalista, algún libro o cualquier artículo, ya sea en internet o en cualquier lado, después aparecen palabras en hebreo o conceptos que no nos permiten entender plenamente de lo que se está hablando, de lo que se trata. Entonces la idea sería más o menos ir por ahí, ¿no? Sí, empezar un glosario para que ustedes pudieran verlo en video o escucharlo, y de esa manera puedan estar un poquito más en contacto con el programa. Muy bien, pues mire, pues empezaremos como dicen por el principio, y la primera pregunta o el primer concepto es la cábala misma. ¿Qué es la cábala o qué es la cábala? Y bueno, nosotros la habíamos definido como el arte y la ciencia de recibir y otorgar la luz divina. La cábala es traducida como una tradición espiritual a través de la cual recibimos la luz de sabiduría, que son las bendiciones que el Creador vierte en su creación, y después aprendemos a utilizarla para llevarla al mundo a través de nuestras relaciones, a través de nuestros actos, pensamientos y emociones. Entonces, en otras palabras, la Cábala es una tradición espiritual que nos ayuda a encontrar el camino de retorno a nuestro origen, a nuestra esencia espiritual, aprendiendo a igualarnos a la esencia del Creador, que es otorgar bienestar y bendiciones al mundo. Eso sería como rápidamente qué es Cábala. Bueno, de antecedentes, no estás viendo porque creo que tienes una inquietud de saber dónde estás y quién eres, y no somos nada más materia. O sea, estás aquí porque crees en algo más allá de lo físico. Estamos correctos, ¿no? Por supuesto. Con ese ¿qué será? Con ese principio partimos, ¿no? Existe algo más allá de la materia que no vemos y de ahí arrancamos, ¿no? Claro, claro. El siguiente concepto que queremos tocar es el del árbol de la vida. El árbol de la vida podríamos decir que es un diagrama que nos muestra simbólicamente la relación que guarda el hombre con su creador y con el universo mismo. La idea de un árbol de la vida lo encontramos en la Biblia, en el Génesis, que nos habla de que en el paraíso, en este jardín edénico, había un árbol del que podíamos alimentarnos y preservar nuestra existencia, nos daba todo lo que necesitáramos, ¿no? Entonces el árbol de la vida tiene varios niveles de lectura. En hebreo es Otz Haim. De hecho, Haim no es vida, es viviente. Entonces, cuando nos referimos al árbol de la vida, nos estamos refiriendo al árbol viviente, a algo que está sucediendo en un continuo y no es estático, pero que nos proporciona todo lo que necesitamos para aprender, para experimentar y crecer en ese proceso de retorno al Creador, ¿no? Muy bien, continuando con esta idea, el árbol de la vida, ¿cómo está conformado? Bueno, el árbol de la vida lo vamos a encontrar con 10 esferas o 10 círculos en un diagrama, si es que está en dos planos, y a estas esferas se les conoce como Sefirot. Sefirot es una palabra hebrea que quiere decir numeración, pero ha sido también traducida como emanación, en el sentido de que representa las fuerzas divinas manifestándose a través de toda la creación. Y estas 10 emanaciones divinas o 10 grandes fuerzas creativas las experimentamos los seres humanos de una manera particular dependiendo de cómo está constituido nuestro ser y qué tan desarrollado está. En otras palabras, si tenemos una emanación divina que es el amor o la compasión o la misericordia, pues va a depender mucho de mi estructura psicofísica para poder expresar plenamente esa emanación divina. Entonces, las Sefirot van a ser, si así lo quieren ver, parte de la constitución interna del universo.
si habláramos del universo como algo enorme, bueno, de hecho es algo gigantesco, las sefirot son aquello que le da el sentido al universo. Entonces, los cabalistas le dieron diversos nombres y en algunos otros programas hemos hecho un análisis de cada una de estas 10 sefirot y cada nombre hablaba de un principio espiritual. No únicamente es una palabra. Por ejemplo, cuando nos referimos a la palabra Gevurah, que sería la sefira número 5, que es la sefira de la fortaleza y el poder, no estamos hablando no del poder personal que pueda ejercer un ser humano, sino el poder mismo de la divinidad obrando y estableciendo orden y justicia. Así que este concepto es muy, muy importante dentro de la Cábala, y el árbol de la vida con sus sefirot nos establece un mapa. Y es un mapa de conciencia en el que nos podemos mover, pero no es un viaje meramente en lo tempoespacial, sino es un viaje de conciencia. En ocasiones buscamos respuestas al sentido de nuestra existencia afuera, ya sea no sé, en nuestros bienes, en nuestros valores, en el mundo exterior, en nuestro trabajo, y hacemos un gran viaje de búsqueda, cuando realmente ese viaje pues, está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, el árbol de la vida también va a hablar de la constitución psicoespiritual del ser humano, y se viaja a través de él por senderos, ¿sí? Entonces, el siguiente concepto son los senderos. ¿Qué son los senderos en el árbol de la vida? Conocidos como senderos de sabiduría. Son esas pautas de experiencia que el ser humano va a vivir a partir de las fuerzas divinas y las fuerzas espirituales. Quiere decir de que si un sendero me conecta, digamos, con el poder de vida, quiere decir de que yo voy a experimentar en mi vida y en mis relaciones y en mi conciencia, que es el poder de vida. Si otro me conecta con la imaginación creativa o la creatividad, bueno, pues también mi vida va a vibrar con eso. Y en el árbol de la vida se conocen 32 senderos de sabiduría, ¿sí? Entonces, los 32 senderos de sabiduría son estas sefirot o estas esferas de las que hemos hablado, que están interconectadas con 22 líneas, también conocidas como senderos. Quiere decir que las 10 sefirot y las líneas que las conectan también son senderos. Vamos a tener 32 senderos. 32. ¿Por qué 32, no 40, no 50? Bueno, pues porque son las relaciones significativas en el proceso evolutivo. En Cábala existe una técnica donde las letras hebreas y los valores numéricos tienen una correspondencia directa. Y cuando yo hablo del 32, va a haber una correspondencia con alguna palabra o algún concepto, una idea, o con letras. Y 32 es el número de la palabra hebrea lev, que quiere decir corazón. Entonces, cuando nos referimos a los 32 senderos de sabiduría, nos estamos refiriendo a los 36 senderos del corazón. Okay. Por lo tanto, el corazón hace referencia a no únicamente el conocimiento intelectual, al conocimiento racional, al uso de nuestras facultades mentales, sino algo todavía más allá. El corazón es el asiento del alma, y simbólicamente así se ha manejado, no únicamente para la tradición cabalista, sino prácticamente en todo el mundo. Los egipcios le llamaban Av al corazón, y el corazón era el que registraba todas las experiencias del alma encarnada. Entonces se está refiriendo a que también estos senderos de sabiduría, estos 32 o senderos del corazón, hacen referencia al conocimiento del alma, así que nos trasciende al sentido meramente intelectual. Entonces, estudiar el árbol de la vida nos va a llevar al principio, sí, a tener una relación más, podríamos decir, intelectual, más de conceptos, más de ideas, pero llega un momento en que entramos al mundo del corazón. Desde el punto de vista psicológico, el mundo del corazón sería el mundo de la subconsciencia, ¿sí? Y aquí entramos a la definición del concepto de la conciencia. Como glosario, como lo comentamos al inicio, estamos viendo ideas y las vamos a ir ligando, ¿no? Entonces, si decimos que el árbol de la vida es un instrumento
para a realizar viajes de conciencia. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué es la conciencia? ¿Sí? Y bueno, la conciencia, como es definida en la filosofía griega, es esa capacidad que tengo de dar cuenta de mí mismo a través de un acto reflexivo, a través de un diálogo interior. En otras palabras, cuando nosotros, y lo hacemos de manera cotidiana, nos hablamos a nosotros mismos y nos percatamos de que existimos, bueno, eso es conciencia. Sin embargo, desde un término más amplio, la conciencia es aquello que da cuenta de toda la creación y que hace que todo lo que existe manifieste su esencia. En otras palabras, la conciencia humana me define y hace que yo crezca y me desarrolle como humano, y por lo tanto es como si trajera el código genético divino de lo que es el ser humano. Entonces la conciencia humana va a tener una diferencia grande con respecto a la conciencia de alguna otra especie, ¿no? Pues, por ejemplo, y lo dijimos en alguna ocasión, un mineral como el oro tiene su conciencia. Dices, no, pues es que no piensa. No, pero expresa su esencia. En ese sentido, la esencia del oro es ser oro y tener las propiedades químicas del oro y no tener las propiedades de la plata o del estaño o de cualquier otro metal. En otras palabras, lo último en la conciencia es la esencia. Podríamos decir entonces que el entramado de la creación, la gran matriz universal, es un entramado de conciencia. Cuando nosotros nos referimos a que el árbol de la vida es un mapa de conciencia, nos permite entonces modificar la forma en la que yo me conecto con esa realidad y por lo tanto empiezo a tener experiencia de la esencia divina en mí y de cómo es que yo me relaciono con los demás. En el siguiente programa estaremos ampliando un poquito más estas ideas y veremos. Bueno, ya vimos el árbol, ya vimos el mapa, ya vimos que la herramienta para el viaje es la conciencia misma y bueno, pues la siguiente pregunta es ¿cómo viajo el mapa? ¿Sí? O sea, más bien, ¿cómo viajo el territorio? ¿Cómo me voy a mover si ya tengo el mapa, ¿no? Y bueno, esas son las técnicas cabalistas de las cuales estaremos platicando en el siguiente programa. Y bueno, Gustavo, yo sé que es muchísima información, pero la idea es que... Yo tengo aquí algunos conceptos que fuiste diciendo, anoté y creo que nos los tendrías que explicar para que aquel que no sepa nada de Cábala pueda agarrarlo como glosario e irse dando una idea. Y si este es tu camino, por aquí te esperamos. Muy bien, pues se les agradece mucho y los esperamos en el próximo programa. Hasta Gracias. Luego. Si te gustó este programa, pues comparte el video, dale un like y suscríbete a este canal y estarás recibiendo mucho más información y todos los programas. Saludos, hasta luego.